La meiosis es la división celular de los gametos o también llamadas células sexuales, la cual va a iniciar con una célula madre diploide, es decir, que tiene 2 cromosomas de cada tipo, o sea 23 del padre y los otros 23 de la madre, dando un total de 46 cromosomas. Esta célula se dividirá para formar 2 células hijas, que a su vez se dividirán en dos y darán como resultado 4 células hijas haploides con 23 cromosomas cada una, es decir, solo tienen un cromosoma de cada tipo. Antes de la división en la interfase de la célula ocurre la replicación del ADN, donde los cromosomas van a duplicar su información genética en forma de cromatitas hermanas. Entonces empieza lo que es la meiosis 1, que tenemos a la profase 1, la cual está subdividida en 5 fases, que son el heptoteno, la cual inicia con la organización y condensación de los cromosomas, donde cada cromosoma va a estar formado por 2 cromátidas hermanas. Los extremos de los cromosomas se unen a la membrana nuclear, preparando a la célula para el apareamiento cromosómico. Después tenemos el cigoteno, donde aquí los cromosomas homólogos, es decir, pares de cromosomas, uno con origen materno y otro paterno, los cuales tienen la misma forma, tamaño y disposición de genes, pero con alelos diferentes, se van a parear y alinear en un proceso llamado sinapsis, misma que está controlada por el complejo sinaptonémico. Además se forman pares de cromosomas homólogos conocidos como tétrados. Después tenemos el paquiteno, donde ocurre el entrecruzamiento entre cromosomas homólogos. En este proceso, las enzimas del complejo de recombinación hacen cortes del ADN de ambos cromosomas homólogos. Las secciones de ADN se intercambian y se vuelven a unir mediante la formación de quiasmas, que son regiones donde cromosomas permanecen unidos físicamente tras el intercambio, dando como resultado cromosomas recombinantes que contienen una mezcla de alelos maternos y paternos. Este es un proceso vital para la variabilidad genética en los gametos. Después tenemos a lo que es el diploteno, donde los cromosomas homólogos se separan parcialmente, pero permanecen unidos en los quiasmas, preparando a los cromosomas homólogos para la separación de las etapas posteriores. También el complejo sinaptonémico desaparece. Por último tenemos a lo que es la diacénesis. Aquí los cromosomas están condensados y preparados para la separación. Los quiasmas migran hacia los extremos y la membrana nuclear se rompe. Se empieza a formar el uso meiótico y los microtúbulos cinetocóricos se unen a los centrómeros de los cinetocoros. Después tenemos a lo que es a la metafase 1. Aquí ocurre la alineación de los cromosomas bivalentes se colocan aleatoriamente en la placa metafásica, con un cromosoma homólogo hacia cada polo de la célula. Los microtúbulos cinetocóricos mueven a los cromosomas al plano ecuatorial. A los pares homólogos, los microtúbulos también ejercen tensión en los cromosomas homólogos, asegurando que estén bien alineados antes de su separación. Además, ambas cromátidas de un homólogo van a estar unidas a un microtúbulo cinetocórico. Después tenemos a lo que es en la fase 1, donde las cromátidas hermanas no se rompen, estas permanecen unidas por el centrómero y en esta fase las fibras del uso meiótico se acortan, así que cromosomas homólogos apareados van a los polos opuestos, un cromosoma paterno a un polo y el otro materno a otro polo. Aquí los quiasmas que unían a los cromosomas se sueltan y a su vez estos van a los extremos. Aquí también ocurre la segmentación, donde un cromosoma completo de cada homólogo se va a cada célula hija, para que finalmente la célula se convierta en haploide. Al final de esta fase, cada polo tiene un conjunto de cromosomas que es la mitad del número original. Sin embargo, cada cromosoma sigue formado por 2 cromatinas. Por último, de la meiosis 1 vamos a tener lo que es la telofase 1, donde los cromosomas homólogos llegan a los polos opuestos del uso meiótico y el uso desaparece, así que cada polo ahora contiene un conjunto haploide de cromosomas. Asimismo, los cromosomas permanecen condensados y los cromosomas entre meiosis unidos no se duplican. En algunas células puede formarse temporalmente una nueva membrana nuclear alrededor de los cromosomas en cada polo. De igual forma puede darse o no la citocinesis. Finalmente se forman 2 células hijas haploides, las cuales van a entrar en la meiosis 2, la cual se produce inmediatamente con poco o ninguna interfaz. Dentro de lo que es la meiosis 2 vamos a tener a la profase 2, la cual ocurre en las células haploides resultantes de la meiosis 1, con cromosomas formados por cromátidas hermanas. Si la envoltura nuclear se había formado en la telofase 1, ahora se desintegra nuevamente para permitir la interacción de los cromosomas con el uso meiótico. Asimismo, los centrosomas migran hacia los polos opuestos de cada célula y forman el uso meiótico otra vez. Los microtúbulos del uso van a conectarse a los cinetocoros de los cromosomas y las 2 cromátidas hermanas se unen por el cinetocoro a los microtúbulos cinetocóricos. Después tenemos a lo que es la metafase 2,
la cual aquí se termina de formar el huso y los cromosomas se colocan en la placa metafásica, es decir, en el plano ecuatorial. Los microtúbulos cinetocóricos de los polos opuestos del huso van a unirse a los cinetocoros de cada cromatida hermana, asegurando que cada una de estas se oriente a un polo opuesto. Además, el huso meiótico ejerce una tensión sobre los cromosomas para mantenerlos centrados en el ecuador de la célula. Después tenemos a lo que es la anafase 2. Aquí los centrómeros se separan, los microtúbulos cinetocóricos se acortan arrastrando las cromátidas hacia polos opuestos de la célula. Las cromátidas migran como cromosomas individuales para que cada polo tenga una copia exacta de cada cromosoma, y a su vez cada polo tiene un grupo haploide de cromosomas, uno por cada tipo, para una distribución genética adecuada. Esta fase da como resultado cromosomas independientes. Después tenemos a lo que es la telofase 2. En esta fase los cromosomas ya en los polos se comienzan a descondensar, volviendo a su estado de cromatina, y alrededor de esto se va a formar una membrana nuclear, haciendo que los organelos se distribuyan en cada célula hija. Dentro de la citocinesis de la telofase, los microfilamentos de actina y miosina van a contraer a la membrana celular en las células animales, generando un surco de división en el ecuador de la célula, separando físicamente las dos células hijas de cada división de la meiosis 2. Esto dará como resultado un total de 4 células hijas haploides, cada una con un grupo único de cromosomas.